Atención a la última hora que viene desde la Casa Real de Noruega, una casa que no hemos tocado mucho en este canal, pero que se ha visto envuelta en la polémica precisamente por el hijo de Mette-Marit. Lo cierto es que ella ha mandado ahora un comunicado urgente que vamos a pasar a leer sobre su salud, que vuelve a preocupar y mucho. Al parecer el estado de la princesa es delicado. Ella está diagnosticada con fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que sufre desde hace tiempo, y lo cierto es que no ha ido mejorando ni dando pequeños pasos evolutivos en positivo. Así está la cosa ahora mismo. Ha empeorado poco a poco y ha sido la Casa Real Noruega la que ha mandado un comunicado, ya digo, urgentísimo. Hace apenas unos minutos se están haciendo eco todos los medios sobre su estado y las decisiones que se han tomado sobre la princesa. No es la primera vez en los últimos meses en los que la salud de la mujer de Haakon de Noruega pone en jaque a la corona. Mette-Marit necesita espaciar su agenda por las complicaciones propias de la enfermedad que padece. Pero es que a esto se le suman los disgustos por las polémicas que rodean a su hijo mayor de otra relación, Marius Borg, que no han contribuido a que la princesa tenga momentos de paz y tranquilidad. Ella ha tenido que salir al paso con este comunicado. Antes de adentrarnos en él, me gustaría decir que es verdad, es una casa real que no hemos tocado, pero ahora la cosa se apunta a gravedad, a mucha gravedad. Y decir que ha habido por ahí unas noticias respecto al hijo mayor, que yo no sé si serán verdad o no, porque a mí eso se me hace un poco difícil verlo en otras casas reales, como las que nos pillan más cerca, en este caso la española o la británica, que él llevaba a sus amigos allí a Palacio a montar fiestas donde además se consumían sustancias, o sea, cosas muy fuertes, ¿eh? Este es el comunicado respecto a la salud de Mette-Marit. La princesa heredera sufre síntomas y dolencias diarias que afectan a su capacidad para desempeñar sus funciones. La princesa heredera necesita más descanso y su rutina diaria cambia más rápidamente que antes. El compromiso de la princesa Mette-Marit con la corona es inquebrantable. Ella es llamada a ser reina de Noruega en el futuro y siempre ha desempeñado su papel con la solidez y fortaleza que le permite su estado. Normalmente es verdad que Haakon de Noruega acude a viajes y a eventos en solitario. En su momento también se dijo que ella, que era un poco la oveja negra de las casas reales europeas, en realidad luego era la más casta y la más monjita de todas, en comparación con otras y en comparación también con otros. En cualquier caso, la princesa heredera tiene un fuerte deseo de seguir trabajando, pero ahora mismo no es posible. Se va a organizar su programa oficial en el futuro de la mejor manera posible para que su salud y su trabajo puedan combinarse. Es verdad que esta mujer es joven, rubia, tal, pero yo estoy viendo por aquí otras fotos, porque esto lo estoy cogiendo de un vídeo. Otras fotos donde aparece más envejecida, ¿vale? Ella al parecer no acude a estos viajes y eventos en solitarios de Haakon de Noruega porque no puede seguir el ritmo. Esto lo ha explicado, es verdad, lo ha explicado ella varias veces y ahora es la Casa Real Noruega la que dice que los cambios en su agenda oficial pueden ocurrir con mayor frecuencia y en menor tiempo del que estamos acostumbrados. Lo cierto es que me parece muy bien la transparencia que está teniendo, en este caso, la Casa Real de Noruega, porque es una medida excepcional la que están haciendo con este comunicado. En cualquier caso, han querido acallar rumores antes de que empiecen a producirse, que es lógico. Quien conoce la fibrosis pulmonar sabe que es una enfermedad crónica, degenerativa, y que afecta sobre todo físicamente y por supuesto mentalmente, ¿no? Pero físicamente, bueno,
En cualquier caso, la corona noruega lleva una serie de escándalos por el hijo mayor de esta señora, que han hecho que todas las miradas estén puestas en el futuro de la monarquía en el país. Se preguntan ahora si podrán llegar a reinar Haakon y Mette-Marit con la situación que atraviesan. Cuentan un poco la dura historia de ella. Dice: casi adolescente, Mette-Marit se fue a Londres, donde trabajó de camarera. Después regresó a Noruega, se sumergió en el ambiente más salvaje, participó de hecho en un programa de televisión de citas, tuvo 2 relaciones consecutivas con 2 traficantes de sustancias, ya sabéis a lo que me refiero, que habían cumplido condena. Jon Ongby, con el que grababa vídeos eróticos, y Morten Borg, que es el padre de su hijo mayor, Marius. 2 meses antes de dar a luz, conoció en un festival de música a Haakon, se enamoró locamente de ella, hubo muchos inconvenientes, hubo muchas críticas a esta relación, pero él decidió convertirla en su mujer y futura reina. El rey lo apoyó, ya que él se casó contra el deseo de sus padres con la joven costurera Sonia y sufrió mucho por ello. Así que la polémica estaba servida. Yo me acuerdo que lo de Mette-Marit surgió poquito antes de lo de Leticia aquí en España. Y bueno, era prácticamente el demonio en vida esta mujer. Lo cierto es que al final el tiempo le ha dado la razón y se ha convertido, ya digo, en una, al menos, de las más discretas hasta estos escándalos que no tienen tanto que ver con ella, sino con su hijo mayor. Mette-Marit padece una grave, incurable y dolorosa enfermedad genética, la fibrosis quística, fibrosis pulmonar, no sé de dónde se han sacado esto de fibrosis quística, que conlleva inseguridad, ansiedad, tristeza y depresión, ya que nunca sabes cómo te vas a encontrar al despertarte. Los médicos aconsejan un entorno tranquilo y rutinario, si no, la esperanza de vida de estos enfermos, ya muy mermada, se acorta radicalmente. Bueno, pues yo creo que está todo dicho. Trágicas noticias, en este caso para Mette-Marit. A mí me ha sorprendido, ¿no? Porque al final no deja de ser una persona joven. Desde que se casó con Haakon, pues ya digo, no ha habido escándalos hasta esto último del hijo. Que bueno, pero ella es verdad que se ha desenvuelto bastante bien, en este caso como princesa. Yo creo que, a ver, esto es un poco, ¿no? Pero no hay nada más que ver a los otros hijos de Haakon y Mette-Marit en comparación con el mayor. Y yo creo que en ese sentido podemos comprender muchas cosas. Pues nada, que le lleve la enfermedad lo mejor posible y poquito más que decir aquí. Me da mucha pena, la verdad. En fin, no sé qué os parece, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.